como he dicho, yo he crecido en este entorno Mm. católico, cristiano, más de fe. Eh, y la familia es algo que es muy importante Sí. en este aspecto. ¿Por qué? ¿Cómo empezó tu camino en el trabajo con jóvenes? ¿Y qué fue lo que te llevó a involucrarte más en este trabajo? Yo recuerdo un momento muy concreto en el cual para mí marcó la diferencia entre iba porque me decían a fui porque ya quise ir yo con voluntad propia, ¿no? Sí. Y ese punto de inflexión fue... Has tenido acompañamientos a jóvenes y una parte muy especial que es, ¿hay algún caso que te haya tocado especialmente? Si tienes un problema, si sientes que no tienes orientación, si sientes que estás perdido, busca ayuda. O sea, ¿qué fue lo que marcó para tú tomar esa decisión? O sea, de ir prácticamente en contracorriente de todo lo que tu entorno estaba viviendo. Muy buenas, familia, bienvenidos una semana más al podcast de Placer Puro. Estoy muy contento de estar una semana más. Ahora nos vemos cada 2 semanas, entonces estamos habituándonos también, ¿no? a poder vernos cada 2 semanas en el podcast. Y estoy contento porque hoy vamos con el segundo episodio de una serie muy interesante, muy especial que hemos arrancado en este mes de abril, que hemos titulado Contracorriente. ¿Por qué este nombre? Bueno, porque vivimos, como sabéis, en un mundo, ¿no? que nos empuja a encajar, a seguir ¿no? lo que nos empuja a esta sociedad en el día a día, intentar encajar, ¿no? con lo que nos rodea. Pero yo creo que vivimos ya en este episodio anterior una sociedad que está despertando, jóvenes que están eligiendo vivir con sentido, con propósito, con fe. En ese primer episodio estuvimos hablando de ejemplos bíblicos que pudimos traer a la actualidad, como José y Daniel. Y hoy vamos a seguir en esa línea, pero vamos a contar con una persona muy especial, con una historia real de alguien que vive esto como joven en su día a día. Se trata de Johan Santamaría, es un joven de 28 años, católico, y lleva bastantes años ya trabajando con jóvenes y bueno, yo creo que va a traer, la verdad que mucho impacto en el día de hoy, mucha luz. Así que bueno, Johan, bienvenido. Bienvenido, Johan. Ser puro. Bienvenido, brother. Es un placer contar contigo. Pues muchas gracias por la bienvenida. Gracias por invitarme a participar en este podcast. Mm. La verdad es que con mucha ilusión y muchas ganas de poder compartir con vosotros pues algunas experiencias y también ideas, ¿no? Sobre un tema que para mí es muy importante, ¿no? Ya que es clave para nuestra sociedad, es clave para nuestro futuro, ¿no? Buenísimo. Yo he de decir que estoy muy contento porque conozco a Johan desde hace muchos años. Es un amigo personal. Estudiamos juntos en la universidad, nos conocimos ya desde 10 años. En 2015 nos conocimos. Pequeño tiempo. Ha llovido y la verdad que estoy muy feliz de poder contar con él hoy aquí. Es una persona que yo creo que es un ejemplo, es una persona íntegra y que su historia creo que va a inspirar también a muchos jóvenes. Sí, a mí me gusta mucho, ¿no? El hecho de que hayan personas, como tú lo decías, Juli, de que tomen la decisión, ¿no? De marcar una diferencia, de caminar diferente. Y creo que va a ser muy retador. Yo estoy seguro, si eres amigo de Juli, pues estoy seguro que tu vida va a ser de muchísima inspiración para muchos jóvenes. Qué bueno. Pues Johan, bienvenido. Para nosotros, como decíamos, es un placer. Yo venía con mucha expectativa porque sé que llevas varios años trabajando junto con jóvenes y nos gustaría ver esa perspectiva, ¿no? que Mm. también tenéis en la Iglesia Católica, que como decía Juli, me encanta que podamos unir fuerzas porque sabemos que esto es un problema que no entiende digamos, de si somos católicos, si somos protestantes, si somos lo que sea. Lo importante es el problema y poder ayudar al máximo de jóvenes posibles. Así que, Así es. bienvenido, brother, siéntete en casa y que esto sea una conversación, como quien dice. Siéntete en casa de Juli. Bueno, ya conocía la casa, no es la primera vez.
Pues nada, si les parece vamos a ir arrancando. Vamos. Y quiero dirigirme mi primera intervención. Vuelvo a mi sitio de anfitrión. Pues es ¿Verdad? importante, en abril soy el anfitrión de Placer Puro. En mayo no sabemos. No se sabe aún. Se puede que baje el nivel. No digo nada, lo digo todo. Es broma. En mayo lo quitamos de ahí hasta... Quiero, quiero aprovechar para dirigirme a ti que nos estás escuchando y decirte, bueno, que como anticipamos en el primer episodio de la serie, si eres joven y sigues la corriente, todo lo que nos está impulsando esta sociedad, este mundo, creo que, bueno, estamos de acuerdo en que acabarás un poco como todos, con un montón de dudas, quizás vacío, confundido, sin rumbo, pero queremos decirte que hay otra forma, hay otra manera de caminar, de vivir y es a través de una perspectiva diferente, ¿no? Y lo vemos en jóvenes que están rompiendo con ese molde, están viviendo una vida con una intención, con una misión clara. Y hoy vamos a conocer la historia de uno de ellos. Y más que eso, vamos a descubrir cómo tú también puedes ser parte de ese cambio. Así que te animo a que te quedes hasta el final porque queremos inspirarte a través de lo que vamos a conversar con Johan y también dotarte, darte herramientas para que tú, si no lo estás haciendo, puedas caminar de una forma diferente. Así que quédate hasta el final. Muy bien. Pero bueno, antes de entrar en materia también y ya arrancar con Johan, yo no quiero perder esta buena costumbre que tengo de anfitrión y es saludar a mis amigos Ixon y Jonathan y muy brevemente preguntarles qué tal están, amigos. Bueno, primero, ¿cómo estás tú, bro? Pues estoy muy contento porque hoy, el día que estamos grabando este episodio, la gente no sabe cuándo es, pero hoy es mi aniversario, el noviazgo con mi esposa. Por eso tiene esa cara. Brillante. Sí, soy muy feliz. Se espera una noche buena. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Pero bueno, ustedes cómo están. Felicidades, brother. Bien, muy bien. Muy contento de poder estar aquí, como decíamos. Contento también porque el contenido que estamos trayendo, como tú decías bien en el capítulo del primer capítulo de este mes, está siendo un contenido mayor, digamos, en el sentido de que estamos subiendo más contenido a Instagram, más contenido a TikTok, y con la intención de que poder llegar a más personas y poder tener el impacto más grande posible, ¿no? Yo estoy contento porque sé que el contenido que vamos a crear hoy aquí, junto con Johan, va a ser un contenido brutal, que lo vas a poder ver en TikTok, en Instagram, en todas nuestras redes sociales, así que por mi parte estoy encantado. Sí, igual, yo tengo muchísima expectativa y sobre todo yo creo que este tema es muy interesante, ¿no? Para todos los jóvenes, todos, sobre todo en la etapa de por ahí de los 18, 17 años, ¿no? Que uno a esa edad muchas veces no sabe qué decisiones tomar. Tú decías algo súper importante, ¿no? Es muy importante las decisiones que tomemos ahora porque eso va a definir nuestro futuro. Y yo creo que el escuchar a una persona que, digamos, en este caso tú que tienes 28 años, nosotros somos un poquito más viejos, pero es bueno, ¿no? Es escuchar las decisiones que la persona ha ido tomando a lo largo del camino y eso sirve muchísimo de inspiración y sobre todo yo creo que de guía, ¿no? Porque muchas veces cometemos errores, tomamos malas decisiones, que sí, o sea, en la vida se van a cometer malas decisiones, pero muchas veces el escuchar otras historias nos sirve muchísimo para ahorrar camino. A mí me gusta definirlo de esa manera. Así que estoy muy expectante. Buenísimo. Pues nada, gracias amigos por compartir una vez más una semana más con nosotros, audiencia de Placer Puro y como decía Jonathan, intentando elevar no la cantidad, sino la calidad del contenido. Bueno, si les parece, les voy a explicar un poco la dinámica que me gustaría que lleváramos. Y había pensado en distribuir un poco esto en 4 bloques. El día de hoy, la charla que íbamos a tener. En primer lugar, me gustaría que conociéramos tu historia, Johan, un poco sobre ti y también tu impacto en tu trabajo con jóvenes. Luego, me gustaría que pasáramos a hablar un poco de, bueno, los problemas que pueden estar enfrentando los jóvenes hoy en día, la realidad a la que se están enfrentando y la perspectiva que tienes y que tenemos todos en la mesa sobre ello. Y en tercer lugar, hablar un poco ya de tu experiencia personal a nivel de fe, también desde el mundo católico, cómo
cómo un joven puede vivir esa relación con Dios, consejos prácticos que a lo mejor tú le darías. Y finalmente que cerráramos con un mensaje, ¿no? Quisiéramos dejar todos a los jóvenes que lo vean. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Espectacular. Genial, está muy bueno. Genial. Pues vamos con lo primero. Como te decía, queremos que nos cuentes un poco sobre ti, esta primera parte, escucharte. Y quiero empezar con una pregunta muy concreta que es, ¿cómo empezó tu camino en el trabajo con jóvenes? ¿Y qué fue lo que te llevó a involucrarte más en este tipo de trabajo con la juventud? Ujú. Claro. Una pregunta muy directa, pero mi respuesta no va a ser muy directa y me gusta enrollarme. Para, para poder explicar, porque realmente sí que hubo un momento en mi vida donde sí que hubo un punto de inflexión, ¿vale? Y a partir de entonces decidí de manera muy activa dedicarme, ¿no? a dar lo que yo recibí, ¿no? Pero bueno, para llegar a ese momento de dar lo que recibí, te voy a contar lo que recibí. Entonces, em, yo vengo de una familia que, pues, de tradiciones es creyente, es una familia de mucha fe. Mi padre conoció una comunidad en la que yo participo hoy en día, que se llama Verbum Dei. La comunidad Verbum Dei es una comunidad católica de misioneros, que se compone de misioneros, tanto hombres como mujeres como matrimonios, que es una rama a la que mis padres pertenecen. Mis padres son matrimonio misionero de la familia misionera Verbum Dei. Pues mi padre comenzó su relación con esta comunidad y decidió empezar el camino de misionero, ¿vale? Para convertirse en misionero. Él, no sé en qué año fue, en el 80 y algo, 1980 y algo, Ok. y empezó en Medellín y después hizo un segundo intento en Venezuela, Ok. en el que estuvo casi un año. Mi madre por esos momentos pues apareció y como que la cosa al final no terminó cuajándose de misionero, ¿no? Había alguna distracción. No, pero Una bueno, buena distracción. buena distracción. Sí, digamos que conocí a mi mamá, tenía esa disyuntiva, ¿no? Entre si ser misionero o si su vocación era el matrimonio. Al final probó a ser misionero en Venezuela un año y discernió que no, que su vocación era el matrimonio. Bueno, y de ese matrimonio, fruto de ese matrimonio, nazco yo, ¿no? Y yo No eres adoptado. no sé. No, y si ves la foto de mi papá, es Son gotas de agua. igualitos, igualitos. Entonces, mi vida nace dentro de esta comunidad. Yo crecí dentro de una comunidad católica, ¿no? Una comunidad con fe, y recibí la formación. Entonces, pasé por todas las etapas dentro de la comunidad, desde ser un bebé, niño, adolescente y joven, ¿no? Entonces, aparte de ahora estar pues ayudando con los jóvenes, yo formé parte de los grupos más como pues como un niño. Ok. Em, pues a través de toda esta vida, ¿no? Que he vivido dentro de mi comunidad, he recibido muchas formaciones, también he podido disfrutar de lo que otros preparaban. Para mí era importante porque al final esa formación es la que me ha construido y ahora que la miro hacia atrás, la miro con mucha, con mucho cariño, ¿no? Entonces, bueno, mi vida, para no enrollarme mucho, mi vida pues se desarrolló en el seno de esta comunidad católica y lo que sí es cierto es que cuando tú eres pequeño muchas veces tú no sabes por qué hacer las cosas o cuál es el propósito y muchas veces son tus papás los que te están empujando, ¿no? Entonces, yo recuerdo un momento muy concreto en el cual para mí marcó la diferencia entre iba porque me decían a fui porque ya quise ir yo con voluntad propia, ¿no? Ok. Y ese punto de inflexión fue en una peregrinación que hice en Italia, de Roma a Asís, ¿vale? Asís es un punto pues importante para los católicos, ahí está San Francisco de Asís también, ¿no? El seno de esto. Entonces hicimos esa peregrinación y en un momento en la basílica sentí un momento, en ese momento no sabía qué era, ¿no? Lo que yo sentí fue lo siguiente. Empecé a rezar, ¿no? A hablar con Dios y en algún momento empecé a pedirle por mi familia. Eh,
Ok. Y en ese pedir por mi familia me inundaron unas ganas tremendas de llorar. Y llorar, y yo no entendía por qué, porque yo era un sentimiento muy extraño, porque yo estaba normal, ¿Cuántos años tenías ahí? tenía 20 años. 20 años. Y yo en ese momento estaba normal, o sea, yo no tenía yo estaba bien, estaba feliz de eso. Estaba con mis compañeros en la peregrinación y llego y hablo con Dios y en un momento de repente empiezo a sentir muchas ganas de llorar, empiezo a llorar y empiezo a ahogarme. No podía, no podía No, respirar. o sea, no podías parar, digamos, de... Sí, no podía, no era capaz de respirar porque no podía parar de llorar. Mm. Y a mí me daba mucha vergüenza porque estaba en medio de la basílica, habían cientos de personas y yo no soy una persona que llore. Entonces me entró la vergüenza ahí y salí corriendo llorando. La basílica es gigante, pues me ves a mí corriendo en sprint para salir y esconderme en una esquina. En ese momento yo no sabía qué me estaba pasando, Ujú. no sabía si era un ataque de pánico, no sabía no entendía. Ok. Después en el tiempo lo entendí. Y yo como lo interpreto es ahí realmente en ese momento de recogimiento, ¿no? Sentí como un abrazo de Dios y fue tan grande ese amor que recibí que no pude soportarlo. O sea, como Claro. que me estallé de amor. Esa para mí es la descripción que puedo dar. El Espíritu Santo, digamos, ¿no? Sí, como que me abraza y me inunda y no soy capaz. O Mm. sea, no soy capaz de sostenerlo y me pongo a llorar de la emoción del sentimiento. Sí. A través de esto yo, pues claro, estaba en medio de un evento que habían preparado otros, ¿no? Y en este momento yo interiorizo un mensaje que había recibido en unas convivencias un par de meses antes de ese momento, donde yo entendía que yo para Dios tenía que ser fuente, fuente para otros, ¿no? Fuente de vida, fuente de alegría, fuente de amor. Entonces eso como que me reafirmó esa parte, ¿no? Qué bueno. Y ahí pasé de ser una persona llevada por sus papás a ser una persona que arrastraba, ¿no? Que decía, no, yo esto que siento es algo auténtico, vamos para adelante con todo esto. Y la forma en que yo tenía en ese momento de poder hacer esto es, bueno, yo todo esto que he recibido lo quiero dar a otros, ¿no? Este momento que se ha dado de conexión con Dios, quiero que otros lo puedan tener también. Entonces, volví a mi casa y desde que volví a mi casa hubo algo dentro de mí que en ese momento fue un ímpetu muy grande por eso, por darle a otros eso que yo había recibido. Y entonces ahí fue, digamos, la motivación que me llevó a decir, bueno, yo he participado en todas estas etapas, he participado en grupos, en experiencias de oración, en retiros espirituales, en convivencias, en eventos, pero no las he organizado, no las he dado. Y pues desde ese momento dije, yo esto necesito compartirlo. Fue un punto de inflexión para ti, digamos. Ese... Gigante, gigante. A nivel de fe, a nivel personal y a nivel de actitud frente a la vida y frente a la misión que yo sentí que Dios me daba, que es ser fuente. Y una pregunta, o sea, vale, en ese entonces porque me llama la atención la edad que tenías, ¿no? Tenías 20 años Ujú. en ese entonces. Y bueno, uno a esa edad, ¿no? Tiene, bueno, amigos que por ahí, me imagino que tenías amigos, yo qué sé, del instituto, Sí. eh, y digamos que muchos de ellos seguramente no compartían lo mismo, ¿no? O sea, me refiero en el hecho de que por ahí con sus, no sé, sus hábitos, ¿no? Uno a esa edad, pues, bueno, hace muchas cosas que no son correctas. Entonces, en ese punto, digamos, o sea, ¿qué fue lo que marcó para tú tomar esa decisión? O sea, de ir prácticamente en contracorriente de todo lo Ujú. que tu entorno estaba viviendo. Claro. La experiencia esa, ¿no? Pues, podríamos decir, ¿no? Esa experiencia para mí es lo que es que es muy sentimental. Es hasta en ese entonces, yo en mi comunidad y en el mundo espiritual, yo era el hijo de mi padre y mi madre. Entonces yo iba y a mí me conocían por ser el hijo de. Claro. A partir de ese momento ya no era hijo de, yo era yo el que iba a las cosas, era ya yo en Santa María. Pasé a tener un nombre propio y hacer las cosas por mí mismo, por voluntad propia, por mi convencimiento. Claro. No porque mis papás me impulsaran a hacerlo, sino que era yo el que empecé a caminar de manera voluntaria en este camino. Pero respecto a la pregunta que me has dicho, que me has hecho, creo que no es una cosa, al menos en mi caso no es una cosa, es Mm. un cómputo de muchas cosas, ¿vale? ¿Y por qué? Porque en mi vida,
como he dicho, yo he crecido en este entorno Mm. católico, cristiano, más de fe. Eh, y la familia es algo que es muy importante Mm. en este aspecto. ¿Por qué? Porque yo en mi familia me sentía resguardado, me sentía protegido Mm. y yo veía todas estas cosas, ¿no? Todos estos conceptos, esta forma de vivir. La fe era lo normal Claro. en mi casa Sí. y yo me sentía protegido y no me sentía un loco, ¿no? Entonces, eso que tienes en casa, esa seguridad que tienes en casa, te reafirma o te da más seguridad a la hora de ir fuera. Que ojo, no es fácil. No es nada fácil. Siempre te vas a encontrar muchísimos obstáculos, personas que te van a decir que estás equivocado o que estás loco. Los niños y los adolescentes son muy crueles. Mm. Entonces, te vas a encontrar muchas de estas cosas en el camino. Pero para mí lo que me ayudó es que tenía una tierra firme sobre la que estaba edificando, que en este caso era mi familia. El núcleo, pues era estable, me protegía y esa fe existía. Ok. Entonces, em, eso me ayudó a seguir, ¿no? Por este camino. Y como he dicho, antes no lo hacía yo, me empujaban ellos, por eso te decía, la familia, me empujaban mis padres, su fe, Ok. ¿no? Eh, y yo, con duda, o sin dudas a veces, pero seguía. Qué bueno. Eso con 20 años, ¿no? Eso antes de los 20. Antes de los O 20. sea, desde el niño, adolescente, pues, Vale, vale. te encuentras en muchas etapas con dificultades, ¿no? Ah, Pero vemos, ¿no? O sea, la importancia de la familia. O sea, Total. qué importante es el impacto que hacen los padres en los hijos. Ujú. Y lo que tú decías, sí, de pronto por ahí al principio parecía como que, vale, como que hace estas cosas y tal por tu bien, pero al fin y al cabo eso es importante también, porque llega un momento que fue el momento en el que, o sea, ese momento llegó en el que tú tomaste la decisión de decidir por ti mismo, vale, voy a ir porque me nace, porque, claro, yo lo que entiendo es que en ese momento Dios directamente llegó a tu corazón, Mm, fue algo instantáneo y desde ese momento ya hubo algo más fuerte que simplemente una enseñanza o algo que tus padres te inculcaron. claro. correcto. No, digamos que desde que nazco y tengo toda mi crianza, yo lo que veía era que lo que estaba pasando era bueno. Claro. Mm. O sea, yo lo que veía a mi alrededor era un ambiente muy sano, Sano. con unos valores muy diferentes. Ajá. Yo no sé si vosotros lo sentís en vuestra vida, pero Mm. cuando quizás salías, porque ahora yo, gracias a Dios, mi ambiente también lo he convertido un poco en ese ambiente sano, pero cuando salías al instituto, al colegio, donde está como el ambiente más, todo el mundo junto, se vivían una serie de cosas y después cuando ibas a tu zona, a tu sitio de culto, Mm. donde tenías tu comunidad, era como un paraíso. Es como una cosa muy Es una diferencia. diferente, ¿no? Que es una diferencia muy marcada. Sí, sí, sí. Entonces yo decía, oye, ojo, yo lo que vivo en esta comunidad es bueno, Ujú. ¿no? Quizás cuando yo era pequeño no lo entendía muy bien, pero yo no o sea, yo lo veía, decía, aquí esto es bueno, no sé qué es, no lo entiendo del todo, pero esto es positivo, porque después me salgo de esto, Sí. veo el resto y hay cosas que no me encajan. Claro. Entonces, eso, la familia, o sea, la comunidad y la familia, Buenísimo. ¿no? Hacen lo que digas, bueno, no entiendo muy bien quizás, pero vamos a seguir por aquí, pero aquí hay algo bueno. Y después cuando tengo esa experiencia, ya pasa de ser algo más teórico de creo que sí, creo que no, a ser algo supervivencial. Qué bueno. A partir de ese momento ya digo, wow, Sí. ya lo he vivido yo, o sea, lo siento yo. Ujú. Y entonces cuando decido ya de manera activa no decirlo. Qué bueno. A mí me gustaría continuar a partir de ese punto, ¿no? Cuando ya tienes 20 años y tienes esa experiencia que te marca, tienes ese punto de inflexión en el que tienes una experiencia real con Dios, me imagino que a partir de ese momento tú ya empiezas a involucrarte más, a trabajar más con la iglesia, a tener diferentes experiencias. Y nos gustaría que nos pudieras compartir esa parte de, ¿has tenido acompañamientos a jóvenes? Y una parte muy especial que es, ¿hay algún caso que te haya tocado especialmente? Es decir, algún joven con el que hayas trabajado y te haya impactado, haya sido muy personal y te haya traído gratificación ayudarle.
alguna experiencia de ese tipo. Mm, Realmente no encuentro como una persona en particular. Lo que sí te puedo decir es que yo he tenido la suerte de seguir a un grupo de chicos Mm. durante bastantes años. Entonces he podido ver su proyección, ¿no? Su evolución. De hecho, también ha sido muy bueno porque este grupo se ha mantenido más o menos estable. Entonces, los mismos que tenían 14 años, ahora tendrán 22, 23, ¿no? Entonces, y son más o menos los mismos. Ok. Se ha podido hacer un trabajo con ellos. Estos chicos con los que menciono de este grupo vienen también de familias que también tienen en su corazón o en su núcleo, tienen la fe. Qué bueno. Y esto es muy importante. No significa que sea infalible, porque también he conocido otros que también tienen un núcleo de fe, pero el hijo o la hija no van por los mismos caminos, ¿no? Pero sin duda sí es algo importante, ¿no? Eh, en este camino de estos chicos, a lo largo de su evolución, ha habido muchos momentos. Momentos donde estaban más enfocados, donde estaban más alineados pues, con la fe. Hay momentos donde están súper, súper desorientados, que los padres los traían casi a la fuerza. Lo cierto es que en idas y venidas, lo que yo veo ahora, por eso digo que tengo suerte, porque a veces tú haces cosas pero no ves los frutos. En este caso yo sí los he podido ver porque he visto esa evolución a lo largo de los años. Ahora lo que veo son personas íntegras, ¿no? Personas íntegras, personas de fe, personas que en sus ambientes también propagan esto que han recibido, ¿no? Esa formación. eh, y se nota que hay algo diferente, ¿no? Hay como un punto yo le llamo un punto de calidad. Pues cada uno puede llamarlo como quiera, pero como que sabe diferente su comportamiento, su actitud y la forma de afrontar las cosas y de tratar al resto. Mm. em, Frente a otros chicos que quizás no han tenido este tipo de formaciones. Y a mí me llena de orgullo pensar que yo he sido partícipe, ¿no? De esa formación que ellos han recibido. Al final yo estuve con ellos pues eso, de 14 años, preparando después la confirmación estuvimos varios años y después de la confirmación continuamos un par más. Ok. Y lo que te puedo decir es que no ha habido como una historia muy impactante. O sea, han habido historias impactantes, pero que yo haya trabajado con un chico y después ese chico he visto los frutos, pues no. Porque lo máximo ha sido con este grupo porque he tenido la oportunidad. Hay veces, y yo creo que la mayoría de veces, que cuando trabajamos con jóvenes no trabajamos lo suficiente como para ver realmente los frutos. Porque esto es de tiempo y cada uno tiene Claro. sus procesos. Entonces, hay veces que tú haces algo muy importante para una persona, pero esa persona realmente lo va a ver o tú vas a poder ver ese efecto que has hecho en una persona al tiempo. Al tiempo, claro. Por eso, claro, por eso muchas veces cuando trabajas con gente y con jóvenes en concreto, a veces puedes llegar a frustrarte Total. porque no ves esa retroalimentación tan rápida, ¿no? Claro. Lo que tienes que tener presente es que esto presente y claro y convencido de que eso que estás haciendo hoy, ese esfuerzo no cae en saco roto, ¿no? Dios te puso ahí para esa persona Qué bueno. y tú estás trabajando para que se dé ese encuentro. Quizás lo que le estés dando hoy facilitará el encuentro dentro de unos años. Eso no lo sabes, ¿no? Y eso yo sí que lo he visto, no con personas a las que yo he llevado, pero sí personas a que han llevado otros, que yo he visto los frutos de otros, ¿no? Mm. Y os lo puedo decir, Qué que bueno. nunca sabes a quién y cómo puedas impactar a alguien. Entonces, no dejes de hacerlo, ¿vale? Pensando simplemente que qué vas a poder hacer. Tú no puedes hacer muchas cosas, ¿no? Me gusta mucho lo que dices porque yo tuve también una experiencia de trabajar con jóvenes y me pasó que hubo etapas en las que me frustré porque a lo mejor pensabas unas actividades, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y a lo mejor se presentaban tres, estaban dos. Claro. Yo decía, jolín, y todo este empeño, le he puesto a preparar esto para que venga, partamos, solo hay dos, pero es verdad lo que dices de no hay que poner el enfoque en
en esa cantidad solo hay dos o no sé cómo esperaba porque es algo que tú siembras y a lo mejor los frutos no los ves tú, no recoges tú no cosechas tú eso que has sembrado. Que Pablo lo enseña, ¿no? En una de sus cartas que dice, bueno, Pablo sembró, Apolos regó y luego vino otro y fue el que cosechó eso que al final es un trabajo de tiempo que inviertes en esa persona y no necesariamente vas a ser todo el que realmente vea ese resultado. Sí, incluso hasta pueden pasar generaciones. En la Biblia hay muchas historias de ese tipo, que Claro. hubo personas que hicieron cosas y luego a la tercera o cuarta generación se vio el resultado. Claro. Pero lo importante es tener claro el por qué lo haces. O sea, es porque va más allá de algo material o algo físico, ¿no? O sea, es algo espiritual, es algo eterno. A mí se me viene en este momento la historia de la oveja perdida, ¿no? Cuando eh, Jesús eh, está dispuesto a ir a por la que se perdió y dejar las 99, ¿no? Mm, O sea, el valor que tiene una persona es tan grande y el impacto que puedes tener en una persona puede ser tan grande que no podemos permitirnos menospreciar ese valor mm, o a esa persona, ¿no? Mm. Y yo creo que todo lo que, como te decía Johan, todo lo que siembres en una persona, tarde o temprano lo vas a ver reflejado. mm, Porque cuando se siembra la palabra de Dios, cuando se siembra esa semilla especial que sabes que viene del cielo, es, para mí es imposible que se pueda borrar. Porque todos aquí en esta mesa hemos tenido experiencias con Dios que nos mm. han marcado y han sido un antes y un después para nuestra vida. Y eso no se puede borrar fácilmente. Buenísimo. Pues si les parece, pasamos al siguiente punto. Ok. Desde este punto, por hacer como un puente, una transición, desde este punto yo rescato mucho algo que ha comentado Johan de que su familia desde muy pequeño sembró en él, ¿no? Sí. Y creo que es algo fundamental, ya lo hemos trasladado ese mensaje, ¿no? También a los padres pasado, pero es fundamental para un padre que siembre y tiempo de calidad. Algo sumamente importante, no se debe dejar al azar, no se debe dejar a que otros siembren ese tiempo. Y la Biblia también nos enseña esto, ¿no? Que me encanta ese versículo, lo he comentado en otros podcasts, pero dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Sí. Muy sabio ese proverbio porque nos enseña la importancia de, en esas etapas de crecimiento, el poner nuestro tiempo en nuestro. Ujú. Bueno, conectando eso con el siguiente bloque que era, bueno, ¿cuál es la realidad que enfrentan los jóvenes hoy en día? Y abrimos de todo tipo de jóvenes, los que sus padres han sembrado ese tiempo en ellos, pero ¿y qué de aquellos que no, no? Exacto. ¿Cuáles dirías tú, Johan, que son los mayores retos para un joven que a día de hoy quiera vivir con propósito, en medio de tanta distracción? Pues mira, yo creo que hay una serie de retos que siempre, al menos desde cuando yo pasé por esa etapa y después cuando ya trabajé con jóvenes, hay una serie de retos que siempre es como que se mantienen constantes, ¿no? Cuando uno trata como de hacer lo que cree que es correcto y eso que cree que es correcto no encaja con lo que la sociedad en ese momento dice que es correcto, siempre te vas a encontrar con problemas como el miedo al rechazo, Mm, ¿no? El miedo al abandono, el no encajar, el pasar vergüenza. Todas esas cosas yo creo que son comunes. Yo las vivía cuando era joven y las vivía también la gente que caminaba conmigo cuando éramos adolescentes. ¿Vale? Ese miedo a comunicar lo que yo creo, mm, porque el de al lado y lo que está políticamente aceptado, como que no va con esas líneas. O al pasar vergüenza, no sé, por ejemplo, ahora recientemente también adulto, em, que cuando hablas de una castidad, se burlan o a ver, de mí ya, como digo, tengo un ambiente sano, pero se han burlado de mí Claro. cuando he mencionado el tema de la ya. castidad. Y son cosas que van a estar constantes, ¿no? El tema de eso, no encajar, la vergüenza, el miedo a que te rechacen, el abandono, eso es constante, ¿vale? Yo creo que eso es un reto que todos van a tener que afrontar, ¿vale? Siempre y cuando la sociedad siga como sigue hasta ahora.
Ahora bien, creo que hay un cambio si comparo a cuando yo era joven o era adolescente versus hoy en día. Sí. Hay un cambio muy grande y es el tema de la información. O sea, en Internet está todo. Y ahora mismo todos los jóvenes son nativos digitales. Exacto. Entonces, antes la información era más inaccesible. Era más difícil encontrarla, ¿no? Y lo que hacían muchas veces, la forma en que lo hacían los adultos de intentar manejar todo esto es ocultar información o decirte, sí, como que de esas cosas no se hablan ahora o no se tratan este tipo de cosas. Al menos en mi caso, por ejemplo, hay una serie de temas que no se hablaron hasta ya más mayor, ¿no? Y pudieron realmente protegerme de esos temas porque yo no tenía fácil acceso a eso. Ya. Eso antes era posible. Ahora eso es imposible, es inviable. No, un papá hoy en día no puede ocultar información porque lo tiene todo al alcance de la mano el niño. Muy O complicado. sea, hay un mar de información al acceso de cualquiera, hasta de los niños, en cualquier momento. A mí lo que me da la sensación, no sé perdón que te interrumpa, pero me da la sensación de que los padres muchas veces, no sé si es que o no son muy conscientes de que los hijos, digamos, tienen ese acceso, ¿no? A toda esa información, o es que sencillamente no se quieren involucrar en la tarea de educarlos, ¿no? De ellos mismos, o sea, porque es que, o sea, nosotros lo hemos dicho en otro podcast, ¿no? Si tus padres no te educan, al final otros lo van a hacer. Correcto. Entonces, no sé, o sea, no sé si es que me da esa sensación, la que te digo, si es que es por ignorancia o es porque sencillamente se desentienden y ya está. Y puede ser incluso una combinación de las dos. Yo creo que, como he dicho, el problema es que antes, si no hacías nada, el niño no le llevaba tanto bombardeo y bueno. Pero hoy en día, si no haces nada, el bombardeo va a estar ahí. Sí. Y más ahora que todas las aplicaciones, todos los modelos de negocio están dirigidos a lo mismo, que es a generar dopamina en las personas para engancharlos, ¿no? Maximizar esa experiencia en 30 segundos, en 35 segundos, y te bombardean, ¿no? Con el marketing ahora es por bombardeo, y te trabajan el inconsciente. Entonces, eso para mí es uno de los retos más grandes que tenemos hoy en día como con los jóvenes, porque claro. por activa y por pasiva van a recibir la información. Sí. Entonces, ahí pues eso, es un gran problema que realmente, pues no sé muy bien cómo abordarlo, porque si tú con tus hijos en sus dispositivos pones barreras, que no se puede hacer, ¿no? Sí, Y claro. de control parental, etcétera, tú puedes poner barreras, pero después van a ir al colegio y van a juntarse con gente, con niños, que a lo mejor sus papás, No lo pues como dices tú, o por dejar o por ignorancia, Mm, pues no van a tener barreras. Ya. O van a ir por la calle y van a ver anuncios, porque van a estar por ahí, en las teles de los bares, que antes se prohibía mucho, ¿no? Estaba como muy mirado que se mostraba en marketing y demás. Ahora, supuestamente también, pero lo que se puede mostrar son una serie de mensajes que quizás, al menos yo, quizás no estoy tan de acuerdo que lo vea un niño, ¿no? Meterle ya esas ideas en la mente. Entonces es más complicado. Por eso te digo, el problema ahora no es no tener la información, es cómo gestionamos tanta información y cómo protegemos a los jóvenes de esto o cómo le orientamos. Porque a lo mejor la respuesta es no lo bloquees, Mm. orienta eso, explica, no da información, da herramientas al joven para que él mismo sepa distinguir qué es bueno y qué no es tan bueno. Y a lo mejor esa es la respuesta. Pero Ahí yo creo que sí, yo estoy de acuerdo ahí en eso, porque yo en nuestra iglesia, ¿no? Ahí una de las cosas que más se habla es esto, porque una de las cosas que yo creo que se ha cometido, en este caso, errores, ¿no? Dentro de la iglesia, es que no se habla mucho de estos temas, ¿no? Hasta hoy en día incluso hay lugares en los que todavía son tema tabú todo esto. Y yo creo que ese es el primer error, no hablar de esto. Y porque al fin y al cabo, o sea, estamos viendo que el acceso a la pornografía, bueno, en este caso hablando de pornografía, pero las drogas, a cualquier adicción,
O sea, está haciendo a edades demasiado, o sea, a edades muy prontas. Estamos viendo que a los 8 años ya un niño ya está viendo pornografía. Y en esta parte me gustaría que hacerte una pregunta porque me llama mucho la atención desde el entorno católico, ¿no? Cómo lo vive. Porque si hablamos de adicción al contenido sexual, pues hoy en día esto es el boom, ¿no? Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer es, o sea, desde tu experiencia, desde el entorno católico, ¿qué herramientas están utilizando, digamos, prácticas, o aún sigue siendo, como lo decía anteriormente, un tema tabú que todavía como que no se habla, los padres? Ujú. Aquí podemos diferenciar lo que es la Iglesia Católica como entidad global, Sí, maestro. ¿no? Como organización, como Mm, entidad global, y después ya, como sabéis, o bueno, si no, pues lo explico o intento explicarlo, pero no sé si soy la mejor persona para explicar esto, pero está lo que es la Iglesia, de nuevo, institución global, y después esa Iglesia, institución global, después se va organizando pues por zonas más reducidas, como por ejemplo ahora en los pueblos parroquias y después te vas a la Valencia, si Valencia entera y es la diócesis de Valencia, ¿no? Se organizan por diócesis. Ok. Entonces, lo que es la Iglesia Católica Global sí que tiene documentación y tiene formación de la que habla explícitamente de estos temas. ok. Y pues tienes ese tipo de documentación. Ahora, ¿cómo haces tú llegar esa documentación a las personas realmente en la práctica? Ahí ya pues va a depender más de específicamente la parroquia o la diócesis en la que te hallas, ¿no? Entonces, te diría que a nivel de iglesia sí que hay documentación, hay formaciones que puedes acceder y puedes leer y te puedes instruir, Mm, ¿vale? Pero a partir de ahí, cada uno lo implementa, ¿no? En cada sitio, región, pueblo, de una manera diferente. Y ahí es donde quizás se rompe un poco la cadena a veces. Porque es cierto que si tú estás en una parroquia mm, de un pueblo donde el cura tiene 80 años y es de la vieja guardia, pues claro, ahí es más difícil, ¿no? Que ese tipo de formaciones mm, lleguen. claro, Ahora, si tú estás a lo mejor en una parroquia donde el cura pues puede tener 70 o puede tener 50, pero está más abierto a este tipo de cosas. Claro. Entonces, esas formaciones se pueden llegar a implementar más sencillo y que le llegue a la gente. Entonces, aquí estamos hablando de una institución muy grande, donde también está hecha por personas. Entonces, lo que es la oficialidad, sí que hay muchos documentos. De hecho, eh, el catecismo de la Iglesia Católica aparece, ¿vale? Podéis buscarlo y leerlo. Aparecen, pues menciona eso, la pornografía, la masturbación. Hay otro tipo de documentos que son documentos del Vaticano, donde también se habla de todo esto, de la sexualidad, de la afectividad, mm, de la sexualidad. Eh, pero de nuevo, yo creo que es más después cómo se implementan, ¿no? Este tipo de formaciones, prácticas, que sí que hay muchos sitios donde sí, pero efectivamente hay sitios donde aún mm. esto es un poco tabú. Y yo creo que ya depende mucho de el líder de la zona, ¿no? De las personas que organizan en la zona el, pues todo lo que es el movimiento católico. ¿Y a ti en lo que te está pillando más de cerca? ¿Has visto que se haya tratado más este tipo de temas en los últimos años? Pues sí, más, pero no tanto como me gustaría. Ok. ¿Vale? O sea, Mm, yo cuando era pequeño, yo no recibí en ningún momento, en mi comunidad, yo no recibí en ningún momento ninguna formación de masturbación ni pornografía. Para mí, yo vivía en un entorno donde eso era tabú, ¿vale? Y también es cierto que no era tan problemático, que el claro, acceso a eso era muy difícil. claro, hoy en día, claro. Hoy en día el acceso, como he dicho, es instantáneo, cualquiera en cualquier momento. Entonces, hace un par de años me llamó la atención porque estuve organizando un campamento en verano Sí. para adolescentes y en una de las actividades que me propusieron ya la comunidad fue que una persona, bueno, un matrimonio que había hecho formaciones con la diócesis de Valencia, o sea, estas son formaciones oficiales, sobre la masturbación y la pornografía. Impacto de la masturbación y la pornografía en la psicología Mm, humana.
Y entonces una de las actividades de ese campamento que me sugirieron fue dedicar un día a hacer un taller dedicado a esto para ellos, ¿vale? Donde se les daba esta información y se trataba, se desmitificaba, ¿no? Un poco este tema con ellos desde un enfoque muy científico. Porque hoy en día hay que tener mucho cuidado con esto. Al menos si tú vas a trabajar con instituciones oficiales, ya sean colegios, entidades, jóvenes, menores, hay que tener mucho cuidado porque te pueden denunciar muy fácil. Sí, Por divulgación, por bulo, bueno, se inventan, o sea, muchas cosas de... Entonces, hay una formación que es oficial y está aprobada y respaldada, digamos, que esa, pues que habla desde un enfoque muy de fe, muy cristiana, sobre estas cosas. Entonces, ese tipo de formación sin salirte del guión, porque de nuevo es delicado, puedes ir a instituciones y dar charlas de este ok, tipo. Entonces, esa formación la recibimos y fue súper interesante. Igual que la recibieron los chavales, la recibí yo estaba ahí. qué bueno. Y me sorprendió porque esto no existía cuando yo era más joven. Claro. Ahora parece ser que se está empezando a introducir y menos mal. También digo menos Claro. mal porque abogó por no podemos ocultar la información, pues tenemos que intentar educar, ¿no? En qué es bueno, qué es malo. Si todo el mundo les bombardea, por lo menos darle la información. Claro. Correcto. Buenísimo. Me gustaría que podamos pasar al siguiente bloque, que es un bloque más de tu experiencia personal, de fe. Y me gustaría comentar lo siguiente, ¿no? Muchos piensan que la fe se trata de solo teoría o de que es una tradición, a lo mejor que viene de familias y demás, pero me gustaría cómo, cómo tú lo vives en el día a día. Es decir, ¿cuál es tu forma de ver la vida desde el punto de vista de la fe, ¿no? ¿Qué papel tiene tu relación con Dios en tu vida y cómo esto afecta a las decisiones que tomas, digamos? Ujú. Em, la fe, si se quedara en teoría, yo, por ejemplo, no tendría fe, realmente no seguiría en este camino. ¿Por qué? Soy una persona muy pragmática. Entonces, lo que no me es útil, pues no le voy a invertir tiempo, ¿no? Ujú. Entonces, yo estoy de acuerdo que mucha gente cae en esto, pero yo creo que es porque las personas realmente no conocen, Claro. no conocen. Y es una pena porque realmente si no conocen es porque no les han enseñado, Claro, ahí está. ¿no? Han escuchado su padre que decía que tal, pero no le han dedicado el tiempo a transmitirle, ¿no? Es porque la palabra de Dios es una palabra viva, ¿no? Ahora estamos en Semana Santa, ¿no? Entonces, vamos a celebrar la pasión de Cristo, donde va a morir y va a resucitar. Jesús resucita. Entonces, no estamos hablando de palabra muerta, Ajá, es palabra viva. así es. Y como viva, se vive y se experimenta. Y es como yo lo hago. Y quizás a unos les llegan antes y a otros les llegan después. A mí me llegó con 20 años. Yo con 20 años empecé a saborear esta relación con Dios. ¿Vale? A vivirlo en mis carnes. Anteriormente yo había tenido atisbos, pero en ese momento fue cuando dije, wow, esto es, ¿no? ¿Y cómo vivo yo mi relación con Dios? Pues realmente como un amigo. Yo la vivo como un amigo a veces y a veces como un papá. Ok. Es un poco, depende del momento. Pero sí, es como un amigo. Yo le cuento mis problemas, le cuento cómo estoy, también le comunico mis aflicciones en el momento, lo que me turba. También le comunico las cosas buenas. Claro, a los amigos hay que contarle todo, ¿no? Y entonces yo tengo ese tipo de dinámica con él porque él es parte fundamental de mi vida, de mi día a día. Yo siento que él está conmigo en todo momento, entonces esta comunicación es importante, ¿no? En toda relación tiene que haber una comunicación, porque si no esa relación se muere. Entonces, esta comunicación es diaria. Y en todo lo que hago integro a Dios y muchas veces en las decisiones que tengo que tomar siempre lo pongo en sus manos. Digo, Qué Dios, bueno. ¿cómo ves tú esto, no? Claro. Y más aún cuando, por ejemplo, estás trabajando con gente, ¿no? Cuando tienes que ayudar a un joven en específico, tu refugio o tu fuente de inspiración, de saber cómo actuar, de saber qué decisiones tomar, al fin y al cabo es Dios, ¿no?
100%. 100% porque humanamente yo creo que hay momentos en los que quieres tirar la toalla. Como he dicho antes, sobre todo con jóvenes, a veces es súper frustrante. A veces sientes que estás perdiendo tu tiempo. Sientes que además son desagradecidos. Eso es verdad, a veces que lo sientes, ¿no? Totalmente. Preparas todo y no llegan o lo hacen mal o no lo hacen o encima te dicen que es una mierda y tal. Es verdad, y eso es trabajo que tú has dedicado ahí de esfuerzo y te están tirando eso a la cara, ¿no? Entonces, humanamente, tío, tú dices, me los cargo, yo que sé, que les den y me voy. Es verdad, pero tía, ahí es donde tú tiras de Dios. Digo, Dios, mira por ti. Claro. Dame la fuerza y esto te lo dedico a ti y es por ti. Entonces, sí, definitivamente lo pongo en manos de Dios porque humanamente no podría. Es algo que muchas veces te supera. Eso sí. Johan, y una pregunta, y por ejemplo, digamos, hablando un poco de cuando uno lleva jóvenes y todo esto, encontramos en muchos de esos jóvenes bueno, muchos de ellos quieren cambiar, quieren caminar de manera diferente, pero muchas veces les cuesta, ¿no? Eh, ¿Por dónde crees tú que deberían empezar? Yo te voy a hablar desde la perspectiva de... Te voy a hablar desde dos perspectivas. Ok. Primero la de monitor, coordinador de persona que organiza, ¿no? Y que tutela. Y después te voy a hablar desde la perspectiva de yo o de la persona que quiere cambiar, ¿no? Mm. De las- Vale. desde las dos. Primero como monitor. Eh, Muchas veces si trabajas con jóvenes o si tienes contacto con ellos, no hace falta que estés organizando, pero puedes estar apoyando o puede ser un momento puntual que tengas que interactuar con alguno. Em, Muchas veces vas a notar que el chico lo que hace y lo que te transmite son cosas que no tienen nada que ver. Al menos para mí es como un feeling un poco extraño porque es un chico que hace unas cosas que después no, para ti no tienen sentido conforme lo que te transmite él. Un ejemplo. Hay muchas veces un perfil que es la persona que normalmente se presentan chicos, pero también hay chicas que siguen este perfil. Son chicos o chicas que tratan de destacar sobre el resto, intentando normalmente hacer trastadas, portándose mal, contestando, Ya. que toda, a simple vista cuando tú empiezas a trabajar y lo ves, dices, bueno, está el chulo o la chula de clase o del grupo que viene aquí a desorganizar el gallinero y hace, vale. Pues ese perfil muchas veces, si tú rascas, hay algunos que sí, otros que no, pero yo creo que la mayoría sí, al menos con mi experiencia, cuando tú rascas lo que hay es una carencia debajo. Em, Hay una búsqueda de algo, Mm. ¿no? Igual que hay otros perfiles, como perfiles mucho más tímidos también, que son eh, personas que se aíslan totalmente, que no hablan con nadie, también Ok. ahí puedes ver carencias, ¿no? Entonces, como monitor, digo que tienes que estar muy atento cuando tú trabajas con jóvenes, porque tu misión es con ellos. Claro. Y tu misión es que ellos conecten con Dios, tener ese contacto, generar ese punto de encuentro. Entonces, tú como monitor tienes que estar atento a ese tipo de niños que tú ves que para mí están sufriendo porque realmente no están haciendo lo que les nace, sino están haciendo algo que se ha impuesto, ¿no? O la forma en que han encontrado de sobrevivir. Mm. em, y acercarte a esas personas. Cada perfil, incluso cada persona, vas a tener que aproximarla de una manera diferente. Pero sin duda, eh, tienes que hacer algo, ¿no? Claro. Y te tienes que poner en pos de ellos. ¿Por qué? Porque esas personas, y ahora ya voy a hablar desde la perspectiva de niño, esas personas tienen miedo. Mm. Al final, ¿qué te lleva a ti a intentar salir, ¿no? de los esquemas y llamar la atención, ¿no? ¿Qué te lleva a aislarte totalmente? Muchas veces es el miedo a que descubran quién eres y que no les guste. Miedo a no encajar, a sentir ese rechazo.
a directamente no sentirse a ellos mismos amados. Entonces, muchas veces no sentirse merecedores del amor de otros. Entonces, tú cuando eres el niño o el adolescente o el joven que sientes que no estás viviendo conforme a lo que tú sientes que deberías, con lo que tú piensas, con lo que tú crees, igual que digo, monitor, identifica a esos perfiles, a esas personas y ve a tenderles una mano. Joven, niño, adolescente, que tienes miedo, busca la mano de ese monitor. Busca la mano de ese Ayuda. acompañante. Sí, Claro. no, es muy difícil tú, por tus propios medios, Mm. muchas veces salir de esto. Claro. Las personas estamos hechas en comunidad. Dios nos creó en comunidad. No somos superhéroes. Los superhéroes se quedan en Marvel, se quedan en DC Comics, se quedan en la ficción. En la vida real, nosotros somos creados en sociedad. Estamos hechos para Estamos hechos para eso. Mm. Entonces, si tienes un problema, si sientes que no tienes orientación, si sientes que estás perdido, busca ayuda. Siempre levanta la cabeza, porque muchas veces pensamos que no hay nadie. Levanta la cabeza, abre los ojos, hay alguien. Siempre hay alguien. Siempre hay alguien. Puede ser que te acerques a tu grupo, el monitor, puede ser que vayas a la iglesia y te acerques al cura, puede ser que intentes hablar con tu papá, a lo mejor nunca le diste el chance, ¿no? De hablar con tu papá, con tu mamá. Entonces, tú que estás perdido, busca ayuda. Busca ayuda, pregunta, porque seguro, seguro, seguro hay alguien que te pueda tender la mano y te pueda ayudar Mm. a salir de donde estás o a orientar hacia donde quieres llegar. Entonces, sí, ese para mí sería como el consejo de nuevo, al monitor, a la persona que acompaña y a la persona que lo sufre, ¿no? Muy bien. Que se busquen. Qué enorme responsabilidad tiene, ¿no? Al final el monitor, la persona que ayuda, tiene un papel tan grande, no solamente de la responsabilidad de compartir su fe, de acercar a la persona a Dios, sino también un papel de psicólogo, de saber cómo es la persona, conocer su historia de vida, sus traumas, sus experiencias. Y al final yo pienso que todo ese trabajo es imposible hacerlo sin tener una comunión con Dios. Exacto, ahí Es está. fundamental porque al final la sensibilidad que Dios te da cuando tú trabajas con una persona es una sensibilidad especial. O sea, tú siendo humano es imposible que tú puedas tratar temas delicados sin tener una comunión espiritual muy íntima con Dios. Sí, que tener discernimiento. Sí. Que Dios te dé el discernimiento para saber qué cosas está viviendo la otra persona, ¿no? Emocionalmente, espiritualmente. Y poder también ayudarlo a derribar barreras, ¿no? Que es lo que tú decías, no sabemos el trasfondo que hay, o sea, lo que haya vivido de pronto en su familia, lo que esté viviendo en su familia. Sí, es muy importante eso. Sí, yo coincido en que la responsabilidad es grande, Mm. pero yo creo que merece la pena, ¿no? Al final, como he dicho al principio, los jóvenes son el futuro de lo que será nuestra sociedad, ¿no? Exacto. Entonces, merece la pena el esfuerzo, merece la pena asumir esa responsabilidad. Y como decís, una persona que realmente asume la responsabilidad sí tiene un gran reto Mm. y tiene mucho trabajo. Y hay algo que quiero decir es que no estoy diciendo que los profesionales no sean necesarios. Los psicólogos siguen siendo necesarios, por supuesto. Pero como tú como acompañante espiritual, Jesús nos enseña una filosofía de vida. Nos transmite una fe, pero nos enseña a cómo vivir esa fe. Mm. Y eso es la filosofía de vida. Entonces, definitivamente tú cuando acompañas a alguien, sí que le estás enseñando parte de eso, ¿no? De la filosofía, de cómo ver la vida, de cómo afrontar los problemas, de saber que lo tienes ahí, ¿no? Pero sin decir eso que los profesionales están para algo, no son personas que se especializan. Y hay profesionales que afrontan, ¿no? Este desafío, por ejemplo, del acompañamiento psicológico también desde la fe. Exacto. Entonces, Brutal. Me encanta. Debe que en blanco con el blanco, ¿no? Con lo que quería comentar, pero me ha encantado estas reflexiones que has hecho. Dos cosas me han gustado mucho.
coincide mucho con lo que hemos hablado en el equipo de Placer Puro y en los podcasts. Nosotros tenemos un manual o incluso hicimos una serie a la que hablamos dejar la pornografía. Y el primer paso, la primera cosa que había que hacer era abrirte, ser vulnerable y buscar ayuda. Eso era lo primero, ¿no? Y se nota mucho cuando haces reflexiones sobre jóvenes. Paso a dar, ¿no? Y ese es el primer paso sobre la gente que va a encantar de eso. Y la segunda, lo que has comentado a nivel de humanamente, desde el punto de vista de quien quiere guiar al joven. Humanamente, no, no siempre vas a tener respuesta. Siempre es al desafío, vas a saber por dónde llegar. Y ahí es donde entra Dios. Esta guía, esa dirección del Espíritu Santo es clave poder hacerlo de lado brutal. Para cerrar este punto, y estamos con la fe, quisiera hacerte una pregunta, quizás pueda incomodar, y yo creo que no, porque creo que estamos muy en la misma sintonía, pero ¿cómo ves tú la posibilidad de que el mundo católico y el mundo protestante se unan en lugar de dividirse? ¿Qué ves tú o cómo crees tú que hay cosas que nos puedan unir más, las diferencias que podamos encontrar? A ver, vivir... Pregunta difícil, ¿eh? Espera, no, es complicado. Sí, o sea, no, lo que quiero decir es que ante los retos que son importantes, como este, por ejemplo, es uno, ¿no? Mm. Eh, yo no le veo ningún tipo de inconveniente a hacer sinergias. Al final tenemos un objetivo en común, ¿no? Y a ver, yo desde mi punto de vista, a mí me gustaría ir hacia la comunión, no hacia disgregarnos, ¿no? Cada uno, porque al final, si seguimos la tendencia, cada uno al final terminará solo y en una esquina. Y para mí no creo que sea eso Claro, lo que claro. quiere, ¿no? Claro, lo que quiere Dios, el objetivo. En algún momento fuimos uno, por circunstancias, pues del momento nos dividimos y cogimos rumbos diferentes. Yo sueño con algún día, ¿no? Poder converger de nuevo, Mm. porque al final seguimos todos a Dios, ¿no? Sí. Seguimos a Cristo, somos cristianos. Entonces, deseos, pues, deseo que podamos converger y poder unir fuerzas, por supuesto. Habrán muchísimas más complejidades que yo no estoy al nivel de entender, porque ya entrarán los teólogos a decir, ¿qué es esto? ¿Qué acepta unos? ¿Qué aceptan otros? Yo ahí no estoy aún. Entonces, no veo, vamos, no le veo sentido a seguir disgregados, ¿no? Mm. Y más cuando tenemos que atacar temas y que la fe, o sea, hoy en día en la sociedad tenemos una crisis de identidad y una crisis espiritual. Estamos quitando del espectro humano, estamos quitando esa parte espiritual que nos hace humanos y nos construye, o sea, es necesaria. Pues estamos como quitándola Totalmente. y hace que seamos humanos cojos. Entonces, ante esa falta de fe, la separación no nos va a ayudar en nada. Entonces, sí, lo de unar fuerzas a mí siempre me parece que tiene todo el sentido del mundo. Pues, yo aquí, en mi perspectiva, y la pregunta cuando estábamos preparando las preguntas que queríamos hacer, surgió debate aquí en el grupo de ¿hacemos o no hacemos la pregunta? De decírtelo, pero la verdad que considero que la pregunta es muy oportuna por un motivo principalmente, y es que creo que, al menos culturalmente, lo que hemos vivido en Sudamérica es que no hay la fe en el mundo católico en general, o en el mundo cristiano en general. Vemos que hay mucha gente que dice, sí, yo soy cristiano, pero luego su vida no habla de Cristo, no refleja a Cristo. Pues ahí es donde está el problema. Para mí no está el problema en que alguien diga soy católico o soy protestante, porque es independiente eso. Lo importante es que la vida de la persona o de esa comunidad o de ese grupo hable de Cristo o no, porque da exactamente igual. Por ejemplo, todo lo que tú nos has hablado hoy
a mí me ha hablado de lo que nosotros vivimos como cristianos. Claro. Absolutamente. Nos reunimos en los grupos de crecimiento, trabajamos en comunidad, acompañamos a los jóvenes, hacemos actividades, ayudamos a los que están allá afuera que lo necesitan. La revelación de Dios, cómo la vive. Relación con Dios como la vi. Eso es lo que habla de ti, ¿no? Claro. Como cristiano. Lo demás, eso ya, también eso lo otro lo he dicho, debate para teólogos de esto. Exacto. Pero el vivir la fe y lo que necesita esta sociedad hoy en día, Eso es. acercar a Cristo a los demás, no hace falta el ponerle un apellido, Exacto. acercar a Cristo. Eso es lo fundamental. Yo me acuerdo que cuando yo llegué aquí a España, una de las cosas que yo tenía así súper frustradas en la mente era eso, era el tema de la teología y todo esto, porque sí, lo que tú dices es verdad, ahí en Sudamérica se mira muchísimo esto, y en Colombia ya había visitado varias iglesias, ¿no? Y ya tenía, ¿cómo decirlo? Ya tenía contaminada mi mente, digamos, en cuanto a este tema, porque tenía muchas teorías. Y de hecho yo creo que esa fue una de las razones por las que yo me alejé directamente de la iglesia de Dios. Pero te sigo yo porque cuando él llegó a la iglesia a la que estamos yendo, me dice, brother, cuando ya teníamos un poco de relación, ¿qué doctrina sigue la iglesia? Me dice, la en la que estamos nosotros. Y le digo yo, pues no lo sé, bro. O sea, yo, claro, en la iglesia no salta la doctrina, no se trata la autonomía evangélico protestante. No, esto es la sana doctrina Sí, o sí. no es la sana doctrina. Sí, de hecho yo estuve en una iglesia en donde, o sea, si las personas no hablaban en lenguas, es que no era bienvenido, ¿sabes? Y era tremendo porque literal, tú entrabas a esa iglesia y todo el mundo, pero todo el mundo, sin excepción, hablaban en lenguas. Era impresionante. Casa de locos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Hablaban Era- en lengua? sí. ¿Qué es esto? Es, bueno, es, según entiende Don del Espíritu es Santo. un don El del don Espíritu. del Espíritu Santo. A ver, Pablo, y ahí nos entramos en la parte teológica. Bueno, eso ya fuera el podcast lo podemos hablar. Ahora el podcast. Bueno, es un don del Espíritu Santo. Pero bueno, hablo un poquito de eso, porque a mí es muy, es muy llamativa. Pero Pablo, cuando enseña sobre esto, él dice, a ver, en una reunión, el hablar en lenguas no aprovechan absolutamente para nada a nadie, a no ser que haya alguien que tenga el otro don, que es el de interpretar la lengua que esa persona está hablando. Entonces eso pasa mucho en las iglesias, que la gente habla lengua, nadie interpreta. Exacto. Entonces eso es, cuentas ahí, o sea, si a mí me invitan por primera vez, yo me pongo en los zapatos de a quien me invitas por primera vez. Claro. Está loquísimo. Sí, sí, sí. O sea, esa fue mi impresión, literal. Claro, absolutamente. Y entonces, claro, cuando yo llegué aquí, yo ya estaba, porque digamos que entendí, o sea, de forma teórica, entendí varias doctrinas, y había unas que incluso hasta, digo, ostras, pues tiene sentido esto. Y claro, y yo cuando llegué aquí, yo estaba, pues eso, estaba un poco contaminado de esto. Y yo lo primero que le pedí a Dios fue eso. Yo le dije, mira, yo quiero llegar a un lugar. Primero, llévame al lugar correcto, ¿vale? Y luego, simplemente, o sea, quiero olvidarme de esto de doctrinas y tal. Yo lo único que quiero tener es una relación contigo, estar en una comunidad de fe sana y ya está, y empezar a crecer. Y esa fue mi oración a Dios. Y bueno, ahí fue donde, porque sí, yo incluso cuando apenas llegué a la iglesia, llegué con preguntas que eran un poco ilógicas. Estaba muy para allá el tío. Bueno, amigos, si les parece, pasamos al cuarto bloque. Yo creo que esta parte va a ser Ya llevamos como una hora, ¿no? desafiante porque en este bloque me gustaría que podamos, que Johan nos pueda compartir consejos prácticos y al final un desafío para el oyente, la persona que nos mira en YouTube. Em, ¿Cuál sería tu mensaje final para aquellos que están cansados, que no encuentran sentido a lo que hacen, a su vida, no tienen propósito em, y quieren empezar quizá a caminar diferente, ¿no? Con una visión clara, con un despertar, digamos, que, bueno, al final solamente lo puede dar Dios, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje para aquellas personas que están buscando de Dios y no saben cómo acercarse a Él? Pues mi mensaje, l- la primera, la primera cosa que tenemos que dejar clara es, por favor, persevera, no te rindas. Los tiempos de Dios son los tiempos de Dios, no son los tuyos. Hay veces puede que no lo entendamos, pero
las cosas van marchando según lo que Él va queriendo que vaya pasando. Y nosotros no controlamos eso. Entonces, ten paciencia y persevera. Segundo, busca aliados, busca medios. Como he dicho antes, Dios no nos creó para vivir solos, nos creó para caminar en comunidad. Entonces, cógete de la mano de las personas que tengas al lado, busca a alguien, ¿no? Que quizás pues tenga esa relación con Dios, ya puede ser en la comunidad de tu barrio, puede ser un amigo que tenga fe, puede ser un tío, un padre. Busca esa persona que tenga esa relación y que te pueda guiar en cómo puedas tú desarrollar la tuya. Mm. Y a partir de ahí camina y, y ten fe, está abierto, porque por mucho que tú digas yo quiero y camines, pero si estás cerrado, no vas a encontrar nada. Entonces tienes que estar abierto. Entonces abre los oídos, abre los ojos, abre la mente y permítete encontrar cosas nuevas. Permítete encontrar otras formas de ver las cosas, de ver la vida y permítete también equivocarte. Que el ego no sea un impedimento para encontrar el camino que realmente te va a hacer sentir pleno y te va a dar esa alegría. Y de un momento a otro te encontrarás en un estado en el que esos agujeros que sentías, ese vacío, va a estar lleno. Mm. Qué bueno. Amigo, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Yo creo que este hombre tenemos que traerlo más. Sí. Pero realmente ha sido un placer estar contigo. Creo que tu historia nos inspira a nosotros. Yo quizás te escuchaba, me inspiraba un montón y yo inspirará también a los jóvenes que van a escuchar. eh, Porque no es que por una parte has tenido un entorno propicio, un entorno adecuado, una buena base, pero no has estado exento de enfrentarte a desafíos. Cualquier otro joven puede enfrentar. Te has visto tentado por las drogas, te has visto tentado por cualquier otro joven se puede haber tentado, pero has puesto tu mirada en Dios y eso te ha permitido estar hoy donde yo creo que se inspira también a todos los que van a escuchar. Por supuesto que te agradezco un montón compartir con nosotros. Ha sido un privilegio. Bueno, a ti que nos has escuchado. Si este episodio te ha removido, te ha tocado, te invitamos a escuchar otro. Te va a desafiar mucho. Lo vamos a dejar por ahí. Aquí. Por ahí te lo vamos a dejar y nos vemos en el próximo episodio de Placer Puro, ya en mayo, donde vamos a estar. Y próxima serie. Con una nueva serie. Eso es. Bueno, a la próxima y recuerda, no has nacido para encajar, has nacido para transformar. Johan, ábrete, mejor está por venir. Qué bueno. Hasta la próxima. Chao, familia. Hasta luego. Chao, chao.